nos envía, Señor. Dice la palabra en Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Gracias, Roche, y a todos los demás que están escuchando. Un fuerte abrazo y saludo para cada uno de ustedes. Qué privilegio es estar juntos, reunidos acá en este pequeño remanso de fe. Yo lo veo como un reposo donde nos reunimos para encontrar la paz del Señor en nuestros corazones y la paz que Él nos da. Y a veces ni en nuestros corazones podemos encontrar paz, así que tenemos que recibir esa paz. Y yo veo este grupo de oración y también el grupo de WhatsApp como un pequeño reposo en el cual nosotros solo nos dedicamos a escuchar de la fe, a escuchar del Señor Jesús, a escuchar de su palabra, a compartir cosas de su palabra que nos van a edificar el corazón, y nos alejamos de cualquier otra cosa que pudiera dividirnos, sea en nuestra propia manera de pensar o dividirnos los unos de los otros. Estos últimos días en nuestra tierra, Colombia y en diferentes partes del mundo, hemos sido sacudidos por eventos que nos han dejado con la boca abierta. Parece que nunca dejan de suceder estos nuevos sucesos que maltratan, por así decirlo, nuestra fe en Dios, nuestra confianza. Tuvimos ese horrible incidente en El Espinal, en el Tolima, donde por un gran descuido y avaricia de ganar más plata, se construyeron esos palcos a la carrera que ya se sabía era una amenaza para las personas que estuvieran allí. Y con horror vimos esas imágenes de esas personas cayendo a su muerte o a serias consecuencias para sus cuerpos, sus seres queridos. No tiene explicación ninguna. Según nuestro corazón no hay explicación ninguna. Luego ese incendio en la cárcel de Tuluá, que a nosotros no nos afectaría, diríamos, porque no tenemos a ningún conocido allí, pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos tenido un hermano, un padre, un primo allí inocentemente y hubiera muerto en eso? Es algo horrible y yo estoy viendo cómo en ese lugar no había protección de rociadores de agua en caso de incendio. Dios mío, ¿de qué se trata? Todos nosotros merecemos un trato digno. ¿Y qué pasó con todas esas vidas? Es lo que nos preguntamos. Luego también me hago preguntar de todas esas personas que fueron encontradas en San Antonio, Texas, en un contenedor, muertas, nuevamente por la avaricia de la plata que dejaron a esas personas allí expuestas a una muerte, y muy pocas se salvaron. Uno siempre se pregunta, ¿qué tal si yo hubiera estado allí? En esos palcos, en El Espinal, en esa tragedia allí en Tuluá, o aún en la guerra esa sucia que se está peleando en Ucrania. Es como si uno dijera, no hay cabeza,
para poder entender y para poder absorber y hacer las paces con lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y encima de eso tenemos nuestra propia carne, que nos acusa y nos acosa a cada rato. Es entonces cuando no nos queda otra que refugiarnos en la palabra de Dios. Pues hay algunos que pues dicen, sí, yo me refugio en los ejercicios de la yoga, yo me refugio en esto o en aquello para encontrar paz conmigo mismo y todas estas cosas, pero esa es una paz muy pasajera. Siempre tenemos que volver a la palabra de Dios. Y pues nosotros con cierto temor nos acercamos a Dios pidiendo misericordia por nosotros mismos y por nuestros seres queridos, no sea que nos encontremos en alguna situación así y no nos encontremos listos para encontrarnos con Dios. Y muchos de nosotros pretendemos ir a Dios en estos momentos de incertidumbre en nuestro propio corazón, como si nos acercáramos a Dios ante una entrevista de trabajo, por así decirlo, para que Dios nos contrate y nos haga suyos, para trabajar por Él por la eternidad y según nuestro propio corazón pagarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, nos acercamos con una mentalidad de mercadeo, o por no decirlo así, capitalista. Tú me das esto y yo te doy aquello, que es lo que uno hace cuando se presenta a una entrevista de trabajo. Uno se pone su mejor ropa, la corbatica, el peinado, o si es una dama, el mejor arreglo, la mejor sonrisa, y uno se presenta al reclutador. Y claro, allí le hacen a uno una serie de preguntas: ¿por qué está interesado en este trabajo? ¿Qué habilidades trae usted que me impresionen para que yo le contrate en este trabajo? En fin, todos ustedes en alguna ocasión se han presentado a una entrevista de trabajo o han soñado lo que dirían en una entrevista de trabajo para de esa manera impresionar al reclutador con todas nuestras habilidades. Y es así como muchas veces nosotros pretendemos acercarnos a Dios cuando vemos todas estas cosas y decimos: Señor, si yo me veo envuelto en una tragedia así, yo quiero que tú tengas en cuenta todo lo bueno que yo soy. Y aquí estoy para que tú me entrevistes y puedas ver todo lo que yo he hecho por ti, todo lo que yo sufro por ti, todo mi historial, largo o corto, de tratar de servirte en el dolor, en la angustia, y que tú puedas ver, Señor, que verdaderamente tengo fe. Y por eso me debes tomar en cuenta para la salvación. Bueno, esa es la manera humana de ver las cosas. Nosotros no podemos pretender presentarnos ante Dios para que Él nos dé la entrada a la vida eterna como si nosotros estuviéramos presentándonos a una entrevista de trabajo.
sí, yo te serviré por toda la eternidad y aquí estoy yo. No, no podemos pretender hacer eso. Para eso tenemos que ir a la palabra de Dios, que nos da unas enseñanzas muy bonitas, y de paso, a mí me pareció más que una coincidencia que a último momento se colocó en el WhatsApp de nuestro grupo este versículo de Romanos 10:17, porque es el cierre del texto del pasaje que vamos a estar viendo esta mañana, donde dice: la fe surge de la proclamación. ¿La proclamación de qué? Y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo. Todo este texto comienza en Romanos capítulo 10. Y yo quisiera a ver si puedo presentar aquí la palabra para que la podamos ir compartiendo en la pantalla y mirándola junta para nuestro provecho mutuo. Ahí está. Aquí el apóstol Pablo escribe diciendo hermanos. Es como si estuviera hablando directamente a nuestro grupo de oración. Hermanos y hermanas. Esta palabra es para nosotros, reunidos aquí esta mañana. Ciertamente el anhelo de mi corazón. Anhelo significa un gran deseo, hasta la voluntad de mi corazón. Es decir, si estuviera en mis manos, yo lo haría. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: mi oración a Dios por Israel es para salvación. Allí donde dice Israel, pon tu propio nombre. Yo pongo mi propio nombre allí, Haroldo. Como si dijera el apóstol Pablo, en cierta ocasión estuvo orando por mí, porque me incluye en el Israel. Y dentro del Israel estaban incluidos los gentiles por medio de la promesa. La promesa a Israel que ellos serían luz a todas las naciones. Y fue así. De Israel vino nuestro Señor Jesús, que es la luz a todas las naciones. Nosotros nos encontramos ahí en ese pedacito de tierra donde estamos sentados o parados esta mañana. Así que el anhelo del apóstol es para nuestra salvación. Ahora el apóstol dice: yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. El apóstol, tal vez proyectándose hacia el futuro, dice: yo tengo testimonio de que Haroldo, y ponle tu nombre allí, tiene celo de Dios. Es decir, le importan las cosas de Dios. Se presenta como creyente, por las razones que sea. Tiene celo de Dios. Se presenta como si fuera a una entrevista de trabajo, presentándome sus buenas obras, sus dones, sus talentos. Tiene celo por Dios. Se levanta temprano para estudiar y prepararse para estos estudios. Pero dice: no conforme a ciencia. Aquí no estamos hablando acerca de la astronomía, de la física, de la matemática, sino del conocimiento de salvación que da las Sagradas Escrituras, conforme a un tema muy singular que no es entendido por nosotros. Y dice el apóstol: porque ignorando la justicia de Dios. Es decir, tenemos celo por muchas cosas. Yo me levanto en la mañana, rezo por él, oro por aquella, voy a este lugar, voy a aquel otro lugar, siempre estoy hablando a otros de Dios, tengo celo por muchas cosas, pero ignoro
la justicia de Dios. Y en este mismo momento puede ser que nosotros, leyendo estas palabras, la justicia de Dios, digamos, ¿y de qué se trata eso? Porque nosotros escuchamos de muchas cosas y menos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ignoramos. Y luego dice, procurando establecer la suya propia. ¿Establecer qué? Establecer su propia justicia. Donde dice aquí, ignorando la justicia, pongan ustedes allí la rectitud de Dios, la perfección de Dios, la perfecta obediencia que requiere Dios. Ignorando esa perfección de Dios, procuramos establecer nuestra propia justicia. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, Dios tiene una justicia, una rectitud, una perfección muy especial para ti y para mí. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué de mi futuro? ¿Qué tal si yo me encontrara en alguna de esas tragedias y perdiera la vida? ¿A qué me sujetaría yo? ¿Me sujetaría a mi propia justicia o me sujetaría a la justicia de Dios? Y si es a la justicia de Dios, ¿cuál es esa justicia para sujetarme a ella? Y luego el apóstol Pablo nos da la respuesta en el versículo 4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo. Esa es la justicia a la cual nosotros nos hemos sujetado y queremos establecer como nuestra, la justicia de la ley. Queremos convencer a Dios en esta entrevista de trabajo, o por así decirlo, entrevista del futuro. Queremos convencer a Dios que nuestra vida ha estado recta, conforme a la ley. Y cuando digo ley, puede ser la ley de Moisés, puede ser la ley del Antiguo Testamento, puede ser la ley de la ética, puede ser la ley del respeto, cualquiera ley. Todas estas cosas terminan con Cristo y entonces aquí nos dice cuál es la justicia de Dios. Nos dice, Cristo es la justicia a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que hace, a todo aquel que obra, a todo aquel que tiene buenas intenciones, a todo aquel que se decide seguir a Cristo, porque hay muchos que deciden seguir a Cristo hoy y mañana ya dejaron de seguirlo, o lo siguen de más lejos, o lo siguen solamente en apariencias. Pero aquí nos dice que Cristo es el fin de una ley, es el fin de esa manera de pensar que nosotros tenemos que convencer a Dios de nuestras buenas obras, de que somos buenas personas y sujetarnos a las obras de una sola persona, aquel bueno de Dios, el Cristo que fue enviado por nosotros para vivir, morir y resucitar en nuestro lugar, dándonos el perdón de los pecados. No hay nada más a qué sujetarnos en este mundo, viendo cuán escurridizo es este mundo. Escurridizo en el sentido, en cualquier momento estamos nosotros sujetos a todo tipo de tragedia, a todo tipo de catástrofe, calamidad que pueda pasar a nuestro alrededor. ¿En dónde podemos nosotros fiarnos? No en nuestra propia justicia, sino en la justicia que Dios ha provisto para ti y para mí, una justicia perfecta, la justicia de Cristo.
Y para explicar un poco más, porque creo que cuando escuchamos estas palabras de la predicación del Evangelio, se abre nuestro corazón y caen las escamas de nuestros ojos. Nos dice, porque de la justicia, el versículo 5, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y así fue. Así lo escribió Moisés. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero, ¿qué hombre o mujer puede levantar la mano y decir: yo he vivido por la justicia de la ley, mi corazón ha estado plenamente recto ante Dios? Todo corazón acusa, porque la paga del pecado es muerte, puesto que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta mañana la jovencita, no me recuerdo su nombre, cantaba de su gloria, veremos su gloria. Y no es que veremos su gloria por las señas y los milagros, sino que veremos su gloria en la cruz, presentando la verdadera justicia de Cristo, presentándolo a Él mismo. Él es nuestra justicia ante Dios. Por lo que el apóstol Pablo dice, la justicia que es por la fe es diferente. La justicia que es por la fe es diferente a la justicia de Moisés. Porque la justicia que es por la fe nos dice así: no digas en tu corazón. Es lo primero que la justicia de Dios nos dice: no digas en tu corazón. No te pongas a hacer cuentos en tu corazón. No te pongas a hacer contabilidad en tu corazón de tus obras buenas, de tus obras malas, y presentarle el saldo a Dios. No digas en tu corazón. Tu corazón nunca te va a decir la verdad. Así que la justicia de Dios, esa justicia que Dios tiene para darnos como un regalo gratuitamente por la fe, lo primero que nos dice es: no le hagas caso a tu corazón, no dejes ser engañado por tu corazón, como también nuestro corazón nos puede engañar diciéndonos: tú no mereces nada bueno de Dios. Yo conozco tu corazón y veo que allí no hay nada bueno, hay pura hipocresía, hay pura inmundicia, maldad, dobleza de corazón. Tampoco le hagas caso a tu corazón. Así que no digas en tu corazón: voy a sacar cuentas de mi vida y le presento el saldo de las cosas buenas a Dios. Ni tampoco le hagas caso a tu corazón cuando tu corazón te acusa y te dice: tú no mereces nada bueno de Dios, eres tan grande pecador que lo único que mereces es ser rechazado y ser lanzado a la ira eterna de Dios. Y nos dice: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Estas son expresiones como muy extrañas, pero lo único que nos dice el corazón es: ¿quién subirá al cielo? ¿Quién mediante sus obras podrá subir al cielo para entonces traer la justicia de Cristo en nuestros corazones? La misma pregunta la hace el Salmo 24. ¿Quién estará en el monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Él estará en su lugar santo. Pero la justicia de Dios nos dice: no hagas estas preguntas. Porque si tú dices: ¿quién subirá al cielo?, estás negando que ya en el cielo
Cristo está allí dando testimonio que Él es tu justicia. Ni tampoco quién descenderá al abismo, al infierno. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto es negar la resurrección de Cristo de los muertos. Y es decir, una persona que dice, Señor, yo prefiero descender al infierno y sufrir allí en el infierno, para que tú tomes nota por causa de mis sufrimientos y entonces me hagas resucitar con Cristo. Esta es la justicia del sufrimiento. Señor, toma en cuenta mi sufrimiento. Tampoco es nuestra justicia nuestro sufrimiento. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Allí está la justicia. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí viene la importancia de la predicación, del anuncio. La verdadera justicia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa palabra confesar con tu boca, esa palabra confesar en el griego viene de una palabra muy importante que significa decir lo mismo. Si con tu boca tú dices lo mismo que dice el Evangelio y en tu corazón tú crees lo mismo que dice el Evangelio, que Dios ya le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que nosotros somos pecadores ante Dios, que nos hace falta fe, que nos hace falta amor, nos hace falta caridad, nos hace falta paciencia. El Evangelio derrumba las cosas buenas que nosotros traemos a la entrevista, las toma el Evangelio, toma la lista de cosas buenas y las rompe y las tira al suelo y dice, ahora no puedes confiar en nada tuyo, sino en decir lo mismo que dice el Evangelio. Y el Evangelio dice, mis obras no valen para nada, mi rectitud no vale para nada, pero yo digo lo mismo que dice el Evangelio, que Cristo es mi justicia, que Cristo es el que está en mi lugar, que su perfecta vida, su perfecta obediencia, su perfecto amor gratuitamente se pone en mi lugar ante Dios para mi salvación. Y cuando tú dices esto con tu boca y lo crees en tu corazón, eres salvo. Esa es la justicia de Dios. Porque no hay ninguna otra justicia que nosotros podamos presentar ante Dios para ser salvos. No hay ninguna otra justicia que nos pueda dar confianza, seguridad, que pueda servir como un ancla cuando hay tanta desestabilidad a nuestro alrededor, que no podemos confiar de un día al otro que va a pasar por nosotros. La única confianza es que nosotros digamos con nuestra boca y creamos en nuestro corazón lo mismo que dice el Evangelio. Tú eres pecador, pero debido a que eres pecador e indigno pecador, Dios por su gracia ha puesto a Cristo, el Cordero de Dios, que ha quitado los pecados del mundo e incluidos con ellos todos los pecados tuyos, y no se acordará jamás de ellos, para honra y gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso dice aquí,
todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos nuestra lista, Dios mira nuestra lista, pero Él tiene una verdadera lista de nuestras obras. Y nos hace recordar de donde nosotros tuvimos deslices y pecados que no pusimos en la lista, y cuando Dios nos habla a nosotros, somos avergonzados. Pero con la justicia de Cristo, cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos, decimos lo mismo con nuestra boca, que dice el Evangelio, que Cristo es nuestra justicia, a quien se investiga es a Cristo y no a nosotros. Y Cristo jamás sale avergonzado. Y debido a que Cristo jamás sale avergonzado, nosotros jamás seremos avergonzados, porque al creer se nos otorga su perfecta justicia. Y miren lo precioso, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. De esto hablamos al principio del pasaje. Es el anhelo de Dios para Israel y para los gentiles, el anhelo de Dios para Israel y para los colombianos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Rico en qué? Rico en gracia, rico en misericordia. Y luego viene este versículo que nosotros hemos escuchado tantas veces, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué precioso! Es así de sencillo el Evangelio. Esta mañana podemos refugiarnos en esa preciosa verdad, en ese precioso ancla, en ese precioso fundamento de la justicia de Dios. Y que no procuremos presentarnos ante Dios con nuestra propia justicia, nuestras propias listas, sino despojarnos de ellas y confesar, decir lo mismo con nuestra boca y nuestro corazón. Cristo fue dado por mí, un pecador, y su justicia fue dada en pleno reemplazo de mi propia justicia, y por lo tanto todos mis pecados han sido perdonados hoy y para siempre. Por lo tanto, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Amén.